Si tienes inquietud por conocer acerca de las relaciones tóxicas, si quieres saber más sobre el trastorno narcisista de la personalidad, si vives en una relación que no te hace feliz y de la que quieres salir, si algo en tu relación te inquieta, te incomoda, te ofrezco respuestas a tus dudas en el directo que realizo en mi canal de YouTube cada mañana, los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana, hora española. Cuando hablamos de vanidad, nos referimos a una de las formas de la soberbia o la arrogancia. Esto es, a la creencia desmedida que un individuo tiene en sí mismo, sus propias habilidades o especialmente su apariencia física o la atracción que ejerce sobre los demás. Según la Real Academia Española, vanidad es un sinónimo de arrogancia, presunción y envanecimiento, al mismo tiempo que una cualidad de vano o vana representación, ilusión o ficción de la fantasía. Estos dos últimos sentidos se hallan más emparentados con el origen de la palabra vanidad, que se remonta a la voz en latín vanitas, que significa fraude, apariencia engañosa, y deriva de vanos, que es hueco, vacío o vano. De modo que en principio la vanidad tiene que ver con la valoración de lo apariencial, de lo superficial y lo efímero, o sea, de las cosas que, según la tradición filosófica occidental, son las menos importantes. ¿Conoces tú a alguna persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser valorado, considerado y admirado por ellos? Seguro que hay en tu entorno alguien con esos rasgos característicos de la vanidad. Las personas vanidosas dan por hecho que los demás les tienen en muy alta estima y consideración, sin poner en tela de juicio estas apreciaciones. En consonancia, otro rasgo muy característico de ellos es la soberbia, la falta de respeto hacia todo aquello que no va en consonancia con el mismo. Muy habitualmente representa un patrón de ideas asociadas a la megalomanía, y en su esencia se caracterizan por sus aires de grandeza, buscando constantemente y a veces compulsivamente la autogratificación. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a ser vanidosos? La vanidad no es algo con lo que se nace, sino que se aprende. Puede haber influido tanto sus figuras de autoridad e iguales como el entorno social del que formamos parte. Cuando exploramos su historia vital, generalmente apreciamos patrones de comportamiento que se tienden a repetir desde la infancia tardía y la adolescencia. Habiendo sido en no pocas ocasiones valorados por los demás en exceso, sin hacer hincapié en el esfuerzo para conseguirlo, generando en quien lo recibe conductas orientadas a conseguir sus propios fines, minimizando las opiniones, ideas, valores o emociones de los demás. Así, pueden influir también padres excesivamente permisivos que por miedo al enfado, la frustración o el rechazo del hijo tienden a la sobreprotección. Suelen idealizar los logros y las cualidades de sus hijos, tendiendo a no hacerles ver aquello que bajo su juicio debe mejorar, obviando el diálogo abierto con sus hijos, la expresión de diferentes ideas u opiniones, no habiendo sido capaces de expresar abiertamente a sus hijos que no están en lo cierto, que no tienen razón, y sobre todo transmitirles que no pasa nada por ello, tienden a crear un patrón inconsciente de pensamientos y comportamientos de estar en lo cierto, evitando el autojuicio y la autocrítica. Además, junto a la parte relacional de la familia, amigos o profesores, vivimos en una sociedad en que impera el resultado, la competitividad, ser el mejor. ¿Cuántas personas admiran a quien tiene el mejor coche, la mejor casa, la mejor vida, promoviendo únicamente el éxito, que es el fin último de una persona vanidosa? Por ello, una persona puede aumentar su vanidad tras un acontecimiento personal importante que le permita mejorar su estatus, posición económica, provocando la valoración de su entorno. ¿Cuál es la conducta que denotaría que nos encontramos ante personas vanidosas? En primer lugar, la vanidad induce a conductas arrogantes en busca de la tan perseguida admiración. Así suelen tener un comportamiento egocéntrico y en ocasiones explotador,
convirtiendo a las personas en medios para conseguir sus fines. En segundo lugar, buscan ser el centro de atención y tienden a buscar y mantener conversaciones en torno a sí mismos, magnificando sus logros, expresándose de forma exagerada, con cierto dramatismo y teatralidad. En tercer lugar, actúan manteniendo una tolerancia muy baja hacia la diferencia de opinión o hacia la crítica, sea esta bien intencionada o malintencionada, sintiendo que siempre tienen la razón, poniéndose a la defensiva y por ende defendiendo sus ideas de forma vehemente, poniéndose a sí mismos como figuras de autoridad. Como podemos deducir de lo mencionado anteriormente, resulta complicada la convivencia con las personas vanidosas por su necesidad de ser los primeros en todo, el centro de atención, que hace que no se pongan en el lugar de sus interlocutores. Por sus rasgos, tienden a enfadarse fácilmente, muchas veces por nimiedades, buscando la crítica como forma de engrandecer su propio ego y siendo, por tanto, difícil comunicarse con ellos. Además, asociada a la vanidad se encuentra la baja tolerancia a la frustración, que hace que tiendan en no pocas ocasiones a responsabilizar a los demás de la no consecución de sus logros. ¿Puede acaso la vanidad excesiva deteriorar nuestras relaciones con los demás? Sin duda. Una persona que se comporta sistemáticamente de manera egocéntrica, altiva, presuntuosa, con dificultad de reconocer sus propios errores, insensible hacia las dificultades y necesidades de los demás, genera sentimientos negativos frente a sus interlocutores. Todo ello hace que se pueda generar mal ambiente en un grupo, llegando a romper la cohesión en el mismo y en ocasiones finalmente el rechazo hacia él. Pero, ¿es lo mismo una persona vanidosa que una narcisista? Aunque comparten rasgos en común y es muy delgada la línea que las separa, no podemos hablar de que sea lo mismo. La vanidad tiene cierta relación con el narcisismo, puesto que se considera que el único importante es uno mismo y los demás están cosificados como si fueran objetos para satisfacción propia. El narcisismo se considera el icono de la vanidad. Entendemos el narcisismo como el exceso de complacencia y valoración de las facultades, cualidades y valoraciones propias. Cuando no se emplea en el ámbito coloquial, el término narcisismo y sus derivados son frecuentemente usados denotando vanidad, presunción o egoísmo, pero obviamente no es lo mismo. En el caso del narcisismo, uno de los rasgos característicos es que se provoca sufrimiento entre las personas que le rodea y le quiere, mientras que en el caso del vanidoso no pasa de cierta molestia. ¿Pueden las redes sociales haber aumentado los problemas de vanidad de algunas personas? Por supuesto que sí. Tendemos a usar el móvil cuando no sabemos qué hacer, en muchos casos entrando en diferentes redes sociales como forma de entretenimiento. Las redes sociales nos permiten exhibirnos parcialmente, de modo que solo se muestra lo bueno, lo bonito, lo agradable, una vida perfecta y difícilmente cuestionable, no dando pie a mostrar aquello que no nos gusta y permitiendo así que muchas personas puedan construir la versión idealizada de sí mismos. A su vez, pueden actuar como un fuerte mantenedor de la vanidad, pues es muy fácil y rápido dar a un like, hacer un comentario positivo, reforzando su imagen de grandiosidad. Cuando alguien cuestiona la imagen de sí mismo en las redes sociales, instantáneamente la persona vanidosa puede bloquear a esa persona manteniendo su imagen autocreada. Asimismo, con las redes sociales podemos llegar a mucha más gente o al menos de manera más rápida que a través de las relaciones convencionales, con lo que resulta factible que una persona vanidosa pueda crear contenidos que le hagan conseguir una gran cantidad de seguidores, reforzándose a sí mismos por sus logros. Veamos ahora cómo diferenciar la vanidad, el orgullo y la soberbia. Estos tres términos, en un sentido general, pueden ser empleados como sinónimos. Todos tienen que ver con una valoración excesiva de la propia persona, con la idea de que se está por encima de los demás o de que se vale más que los demás. Esta idea es contraria a casi todas las tradiciones filosóficas y religiosas de la humanidad, de modo que está mal vista en prácticamente todas las culturas.
pero existen matices entre estos conceptos que es necesario aclarar. En general, cuando se habla de vanidad se la relaciona con un defecto de la personalidad y con un rasgo claramente negativo, pero al mismo tiempo se la relaciona principalmente con la apariencia física, el atractivo sobre los demás. Al vanidoso se le representa usualmente frente al espejo, tratando de arreglarse y parecer más hermoso o más hermosa. En cambio, el orgullo y la soberbia son más difíciles de diferenciar. Siempre con connotaciones negativas, la soberbia alude a personas que se creen superiores a otros, que tienen un trato despectivo para con los demás y esperando que los otros sean quienes cedan y transijan. Otro rasgo también atribuido a menudo al orgullo es que no se disculpan, no se rebajan al nivel de los demás y prefieren perseverar en el error que admitir que pueden no tener razón. Sin embargo, en el caso del orgullo también hay una aceptación positiva, aquel sentimiento de satisfacción que brinda la tarea bien hecha o el familiar que triunfa y cuya alegría compartimos. Visto así, el orgullo se distancia de la soberbia y se convierte en un sentimiento casi contrario, casi humilde, la alegría porque las cosas al final salieron bien y porque han podido salirnos mal como a cualquiera.